Buenas tardes, chicos. Esta vez es la primera sesión que vamos a hacer de manera virtual y hoy día vamos a hablar sobre lo que es la ley de seguridad y salud ocupacional y lo que es gestión ambiental. Entonces sabemos de que corresponde a lo que es la unidad 4 y el logro que hoy día básicamente lo que quiero es que tengan claro cuáles son los aspectos generales de la ley y sobre todo también sobre el sistema en lo que es gestión ambiental para una empresa u organización. A ver, vamos a empezar primero hablando de seguridad y salud en el trabajo. Para empezar, todo está normado bajo la ley 2978-3, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y está aplicada a todos los sectores económicos y de servicio. Es decir, esto se aplica a cualquier tipo de empresa. Entonces, está normado que toda empresa, sea micro, pyme o sea gran empresa, tiene que regirse bajo esta ley de seguridad y salud ocupacional. Ahora, ¿qué es lo importante de la ley? Para empezar, el objetivo principal es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Entonces, quiere decir que esta cultura está fomentada por tres actores. El Estado, como fiscalizador y de control, porque tiene que velar porque se cumpla la ley. El empleador, porque su deber es la prevención. Y los trabajadores, ¿por qué? Porque ellos no solo van a velar por ellos mismos y sus colaboradores, sino también porque tienen que exigir los derechos que por ley les competen. Entonces ellos tienen que promocionar, difundir y hacer que se cumpla esa ley. Ahora, estos son los 9 principios en los que se basa la ley. Prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, lo que es gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, principio de primacía de la realidad y principio de protección. Ahora vamos a ver cada uno para que lo tengan claro. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando que el empleador, como lo hemos mencionado en el objetivo, tiene la función de garantizar que todas las condiciones sean las óptimas para que el trabajador pueda desenvolver su trabajo de manera adecuada, como lo vimos en la clase pasada. Eso incluye así las personas no tengan un vínculo, quiere decir, los que tengan planilla tengo que velar por su integridad, así como personas visitantes que tienen visitas a mi empresa, o también personas que puedan hacer otros servicios de locación. Por ejemplo, se malogró alguna instalación de gas, viene un gasfitero. Viene también el personal que ayuda en la electricidad. Entonces son personas que yo contrato por servicios, pero yo tengo que velar que ellos estén seguros. ¿Por qué? Porque están haciendo los trabajos dentro del ambiente de trabajo, o sea, dentro de la empresa. Entonces la empresa se encuentra en la obligación de cumplir justamente con la ley de seguridad. Y ahí va el segundo principio, lo que es la responsabilidad. Está más que todo dirigida no en el tema de tanto de que la empresa tiene que asumir por obligación, sino que lo tiene que hacer sí por obligación, pero más que todo porque justamente esos riesgos se generan dentro de las instalaciones, no se generan fuera. Entonces por eso están sujetas a multas o también en algunos casos de responsabilidad penal si es que hay alguna muerte. Entonces por eso es muy importante que ustedes en el trabajo donde ustedes se desenvuelvan tengan seguros, que no solamente haya un seguro que vela justamente por el bienestar de los trabajadores, sino también que tengan los EPPs y que tengan todas las instalaciones de manera adecuada para evitar justamente esos problemas. Ahora, el tercer principio es la cooperación. En este caso, tiene otro color, obviamente, porque está vinculado a dos actores, tanto el Estado como el empleador. O sea, juntos tienen que colaborar y coordinar para que se cumpla toda esta ley y todo el sistema de gestión en seguridad dentro de la empresa. Ahora también está el tema de la información y capacitación. ¿Por qué? Porque es obligación de la empresa impartir toda la información sobre los riesgos o posibles situaciones de emergencia que puedan suscitarse dentro de la empresa y capacitarlos para saber cómo deben de actuar. Entonces, periódicamente deben de realizar unas inducciones o capacitaciones justamente para informar al personal de cómo debe actuar en situaciones de emergencia o en algún accidente laboral. Cuando hablamos del principio de gestión integral, hablamos de un conjunto de todos los principios, es decir, es una gestión total. O sea, no es que está desligado el tema, ya identifico mis riesgos, pero no están asociados a cómo prevenirlos. Eso es muy distinto. Entonces tiene que estar todo en forma conjunta. ¿Por qué? Porque si uno no gestiona de manera integral, no va a servir de nada detectar mis riesgos si no sé cómo mitigarlos o cómo evitarlos. Entonces tiene que ser siempre como una visión integral. Ahora, los siguientes principios son atención integral de salud.
Cuando hablamos de atención integral de salud, es que todos los trabajadores que sufren accidentes de trabajo o enfermedad profesional tienen derecho a prestaciones de salud, no solamente como obligaciones de la empresa, sino también porque, como dijimos la clase pasada, uno tiene que velar justamente por esas enfermedades que se generan por las condiciones de trabajo. Hablamos, por ejemplo, de la carpintería, se genera ese polvo. Ese polvo te puede generar problemas de salud, te puede generar fibrosis, te puede generar que a la larga tengas problemas de cáncer a los pulmones. Entonces se tiene que tratar de que esa tarea, se genera mucho polvo, condicionar mejor el ambiente más abierto, con extractores de aire, que las personas que trabajen con polvo, por ejemplo, se pongan un implemento de seguridad, un lavapolvos, o sea, cualquier implemento o EPP que te pueda facilitar justamente en el trabajo y que también asegure que no te impliques tu calidad de vida posterior. O también se puede utilizar la rotación, ¿no? Obviamente siempre se trata de rotar al personal justamente para evitar que esas enfermedades se vuelvan crónicas. Entonces, cuando hablamos de atención integral de salud, es que uno siempre tiene que velar por la salud de sus trabajadores, ya que sufran algún accidente o alguna enfermedad generada justamente por ese puesto. Ahora, el otro principio, atención integral es más que todo un derecho del trabajador, pues el trabajador tiene que estar exigiéndole al empleador que tenga un seguro y también que esté asociado a la salud o a otra entidad privada para que ellos puedan atenderse en caso de que tengan alguna emergencia. Ahora, el séptimo principio es consulta y participación. El Estado implementará mecanismos de participación para los empleadores trabajadores en temas de seguridad y salud. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud, tiene que facilitar capacitaciones, charlas, todo para que la empresa esté consciente de cómo puede ayudar a sus trabajadores justamente para evitar accidentes, para evitar este tipo de enfermedades profesionales. Ahora, el octavo es la primacía de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para el cumplimiento de la legislación en seguridad y salud, las autoridades optan por lo constatado en la realidad, en caso que se increpen los documentos. Eso quiere decir que cuando hay inspecciones del Ministerio de Salud o de SUNAFIL, que justamente velan los derechos de los trabajadores, siempre se prima cómo son las condiciones del ambiente de trabajo y qué enfermedades se han generado, o sea, con hechos. O sea, por ejemplo, si un trabajador se queja de que por culpa de que en esta empresa no le han proporcionado unos EPPs y ha adquirido enfermedades pulmonares o enfermedades alérgicas a la piel, él lo constata mediante sus certificados de salud y también solicita una inspección al lugar. Y si van y encuentran que realmente no se cumple, entonces esa es la primacía de la realidad. Se vela lo que justamente es cuando se fiscaliza. O sea, lo que ven es lo que ellos van a constatar. Y solamente en papeles puede que haber una discrepancia, pero siempre, pues es en primacía de la realidad. O sea, siempre va a primar lo que ellos van a observar, lo que ven, y también justificado por papeles, en el caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios básicos. ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Van los inspectores y recién en ese momento les dicen, ponte tus EPPs. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una distorsión. Pero para eso el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL están capacitados. O sea, saben cuándo realmente ya es un patrón consecutivo que realmente no estás cumpliendo con los EPPs, justamente por el uso. Si una persona sabe cómo utilizar los implementos de seguridad o cómo evitar accidentes en su trabajo, se va a observar. En cambio, si una persona no sabe y el fiscalizador te pregunta, y usted hace esto, tiene cuidado cuando prende esta máquina, o tiene cuidado cuando utiliza esa instalación, etcétera, y no le da una respuesta clara, entonces simplemente no está cumpliendo justamente con ese principio de realidad. O sea, no se está cumpliendo la seguridad. Y por último está la protección. Tanto el Estado como el empleador tienen que garantizar a los trabajadores un ambiente seguro y saludable. ¿Ya? Entonces, son todos estos principios en los que se basa la ley. Esa ley es peruana, por cierto. Ahora, ¿por qué es importante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, no solamente basta una ley y una normativa. Es necesario que cada empresa implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se adopta un enfoque de sistemas de gestión, como lo plantea la ISO o, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, en el cual te permite justamente involucrar diversas actividades orientadas a crear condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos. Ahora, es vital que en este sistema de gestión participen los trabajadores, las organizaciones sindicales, además de la alta dirección. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la clase pasada, solamente un trabajador puede saber
cuánta fatiga o cómo son sus condiciones laborales in situ, porque un gerente no va a saber cómo trabaja un operario. Entonces, por eso se crean justamente estos comités y es necesario, a través de la participación del sindicato, de los mismos trabajadores, establecer claramente cuáles son los riesgos, los peligros. Entonces, generalmente cuando uno empieza a armar estas matrices de riesgos y de peligros, es vital que los trabajadores participen justamente de eso, porque así recién esas matrices de riesgo van a ser reales, porque si lo hace un jefe que no tiene nada de participación con sus trabajadores o no tiene mucha información, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque esas matrices no van a ser reales y no se van a ajustar a la realidad. Entonces ahí va a haber como una incongruencia y no va a valer la pena comprar ciertos implementos de seguridad si al final no sirven o por lo menos no tienen un impacto justamente en la seguridad o en la salud del trabajador a largo plazo. Ahora, ¿por qué es importante? Por lo mismo que ya les he mencionado, porque es un eje fundamental. Porque sin él tampoco sería posible llevar a cabo todo este sistema de gestión. Porque el sistema de gestión es parte de todos. No lo hace el jefe, no lo hace el gerente. Lo hacen los operarios, los mandos medios, todo el personal de la empresa. Ahora, algo importante de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que están basados en la metodología del mejoramiento continuo, o llamado también ciclo de Deming, que es planificar, ejecutar, verificar y actuar. Son 4 fases. En la fase de planificación, ya enfocada a este sistema de seguridad y salud, está la elaboración de planes, es decir, elaboramos planes de emergencias en caso de accidentes, en caso de sismos, en caso de incendios o en caso de algo que pueda perjudicar a la empresa de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Porque cada empresa tiene una naturaleza distinta. Entonces, en esa parte de elaborar planes se tienen que adecuar de acuerdo a su naturaleza. Entonces, asignar recursos, cuántos va a necesitar de personas que integren este comité, qué competencias debe tener y cómo vas a organizar. Entonces, todo se elabora en esos planes. Y principalmente en esta parte se identifican los riesgos y peligros. Es decir, se arma toda esa matriz en la que tú identificas cuáles son mis riesgos laborales, mis peligros laborales, todo. Una vez que ya tienen planteado lo que es la planificación, pasa a la segunda fase, que es ejecutar. ¿Y qué es lo que pasa en esta fase? Se aplica y se pone en práctica todo el programa. O sea, se elabora todo un programa de capacitaciones, de cómo actuar en ciertas emergencias y ahí se ejecuta. ¿Para qué? Para posteriormente se evalúan los resultados periódicamente, cómo funcionan. Por eso se hacen los simulacros, tanto incendios como sismos, o también en caso de accidentes, cómo funcionan las brigadas, a quién tengo que recurrir, o los cursos de inducción, cada cuánto tiempo se hacen, la persona está captándolos. La clase pasada vimos algunos videos en los que pueden revisar, o los que no pudieron ver, no asistieron a la clase, pueden ver los videos en la sesión 11, de cómo cada empresa elabora justamente su sistema de inducción para la seguridad y trata de llegar a ellos. Entonces, lo que se busca prácticamente cuando uno motiva a través de estas políticas es que realmente el trabajador entienda cuáles son mis riesgos, cuáles son mis peligros, cómo debo actuar, a quién debo recurrir, cuál es mi responsabilidad, qué es lo que debo hacer. Entonces, mientras mejor sean esos videos, me refiero a que lleguen, o sea, que realmente comuniquen claramente los objetivos, mejor va a tener un enlace con la persona. O sea, los trabajadores van a saber claramente cómo deben de actuar. Entonces ahí se evalúan los resultados, si realmente tuvo impacto esa comunicación, qué se debe mejorar. Entonces, en la parte de actuar justamente va el tema de la retroalimentación. Cierra todo el ciclo y se baja justamente en reconocer qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal de todo este sistema, qué se debe mejorar, cómo lo podemos mejorar para el próximo año o para el siguiente mes, para el siguiente semestre. Entonces, dependiendo de la periodicidad de evaluación, en la fase de actuar, uno empieza a generar esa retroalimentación. ¿Para qué? Para que el siguiente ciclo se mejore. O sea, se mejoren los planes, se tenga más fino justamente esta asignación de recursos, se puede identificar claramente los peligros, tal vez no se identificaron bien los peligros, se tienen que mejorar, o se tienen que adherir otros más, o se tienen que disminuir. Entonces, justamente en esta parte se realiza esa retroalimentación que ayuda otra vez al ciclo. Entonces, esto es por eso se basa el sistema en el mejoramiento continuo, porque continuamente cada ciclo, dependiendo del periodo, como les he dicho, va mejorando. Siempre va a cambiar, si sea una pequeñez, siempre va a mejorar. O sea, siempre va a ser para mejor. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en la implementación justamente de estos sistemas? Primero, que los trabajadores de cada sede tienen que participar sí o sí.
todos los trabajadores, hemos dicho, alta dirección, mandos medios, operarios, todos trabajan entre sí. Ahora vamos a explicar algunas consideraciones principales justamente basándonos en este ciclo de Deming. Por ejemplo, algunas consideraciones en lo que es planificación. Uno es identificar los peligros y evaluación de riesgos, en los cuales el empleador prevé controles de exposición de los trabajadores a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, agentes ergonómicos, agentes psicosociales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo establezco mi riesgo. Si fuera químico en un laboratorio, tal vez el detergente que utilizan o algún componente químico en la limpieza afecta, es riesgoso para el producto, justo cuando se desarrolla un producto o servicio. Si es riesgoso para el trabajador, lo pongo, agente químico peligroso. Ahora, lo mismo pasa con lo biológico. Ahora, cuando hablamos de ergonómico, por ejemplo, en el caso de la oficina, supongamos que es un ambiente en el cual es cerrado, lo que dijimos en la clase pasada, y no tengo posibilidad de ventilación. Entonces hay un riesgo ergonómico. ¿Por qué? Porque no hay ventilación, puede generar humor, hay monotonía. Entonces empiezan a detectar justamente esos riesgos que se generan en el ambiente de trabajo. Obviamente se van a armar distintas matrices de riesgos y peligros de acuerdo a cada área de trabajo. Entonces, este sistema de gestión, si lo ponemos en grande, va a tener como N matrices. ¿Por qué? Porque esas matrices van a ser por cada área. El área de ventas tendrá su matriz, el área de administración tendrá su matriz, el área de producción tendrá su matriz, y la de producción todavía será más extensa porque será por cada proceso. Entonces, eso va a permitir que cada trabajador de cada área desarrolle su propia matriz a través de los comités. Por eso en la planificación también hablamos de lo que son funciones y responsabilidades. Los trabajadores eligen quiénes van a ser sus representantes ante el comité de este sistema y cuáles van a ser los supervisores. Entonces se empieza a delegar funciones, responsabilidades, quién se encarga de evaluar los riesgos, quién se encarga, por ejemplo, de armar los comités de brigadas. Todo eso se ve en este tema de organización. Y por último, se tienen en cuenta los requisitos legales y otros. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que tomar en cuenta no solamente los aspectos legales de la ley, sino también qué otros requisitos a manera internacional se deben de cumplir. Por ejemplo, en el empaque, por ejemplo, que puede generar algunos agentes químicos de determinada sustancia, debe haber un manejo internacional de cómo tratarlos. Entonces siempre se tienen que no solamente ver las leyes peruanas ni de Latinoamérica, sino también a nivel internacional, porque eso va a permitir que cuando tú adoptes un sistema más estandarizado o quieras una certificación como empresa a nivel internacional que te valga como en Perú, como en Europa, como en Estados Unidos, es más fácil. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes adecuado. O sea, mi procedimiento de seguridad está respaldado en varios tipos de sistemas. Entonces no necesito adecuar más. O sea, va a ser mucho más sencillo que tú te adecues para lograr esas certificaciones. Y hay algunos conceptos básicos en lo que es la matriz de riesgos, lo que hablamos en la clase pasada. ¿Qué es peligro? ¿Qué es la situación característica in situ que te ocasiona daño? El riesgo, que es una probabilidad. ¿Qué es un incidente? Que puede afectar a la persona, pero no te hace sufrir lesiones. Y un accidente que sí produce una lesión al trabajador. Entonces son conceptos que ustedes van a ver en materia de riesgos, que ya lo verán exactamente en un más específico en un curso de seguridad. Pero son conceptos básicos que sí o sí están dentro de la ley y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos de este sistema? Primero, que el empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone qué políticas. Por eso se reúnen los comités para determinar justamente qué políticas de seguridad se va a tener en la empresa. El trabajador tiene que recibir justamente ese reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, participar en las capacitaciones al año, que se pide 4 capacitaciones al año. En su contrato también debe de constatar cuáles son las recomendaciones que establece el sistema de seguridad. Debe recibir las facilidades para la participación, debe participar en la elaboración de este mapa de riesgos, porque es vital, es muy importante. Y también tiene que estar en la consulta de seleccionar el auditor o el supervisor, la persona encargada justamente de evaluar estos riesgos. Ahora, dentro de la segunda fase, lo que es hacer. Básicamente una consideración principal, el entrenamiento, competencia y toma de conciencia. Es decir, el trabajador debe estar capacitado a todo momento. ¿Por qué? Por eso se piden 4 capacitaciones, porque a veces el personal a veces se olvida y es fácil. Si tú haces el trabajo periódicamente, es más fácil que te recuerdes cómo debes actuar.
Entonces, como sabemos, cada persona es distinta. Entonces, obviamente el entendimiento que tú comprendas va a ser muy distinto a que otra persona comprenda. Entonces, por eso se hacen las capacitaciones, para tratar de uniformizar el conocimiento entre todos. Y también un poco para refrescar, porque en esas capacitaciones no es lo mismo que te dé la primera capacitación a la cuarta capacitación. Cada clase o cada capacitación va a ser distinta. Se les va a dar mayor información, tal vez se va a modificar la manera, las dinámicas de hacerlo. Entonces, también va a haber un momento en el que se tienen que actualizar. Ya estas capacitaciones entonces no son sí o sí tal cual. O sea, son específicas que van a repetirse. No, porque también caeríamos en monotonía y también el trabajador no entendería claramente el objetivo. Entonces, lo que se hace es impartir básicamente la información, sí, a través de las 4 capacitaciones, pero siempre que vayan unidas, que sea de manera integral. Cosa que así las 4 capacitaciones que recibe un trabajador dentro del año van complementándose una con otra. Y otro, la preparación y respuesta a emergencias, por ejemplo, las dinámicas, ¿no? Como en caso de incendios, cómo deben participar. Entonces, mientras más real sea, es más fácil porque uno se acuerda. Cuando uno lo hace más práctico que teórico, es mucho más sencillo que uno se acuerda. Ahora, en la fase de verificar, justamente lo que se hace es la investigación de accidentes. Esa es una de las principales. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que investigar exactamente qué enfermedades se generan, cómo se generan estos incidentes o accidentes, porque así se enriquece esa matriz de riesgo y se para disminuyendo justamente el peligro dentro del ambiente de trabajo. Entonces, es necesario y es muy importante la investigación permanente. ¿Para qué? Para mejorar también el ambiente y que sea más seguro. Ahora, en la etapa de actuar, algo que es muy importante es la revisión de la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección de la organización debe no solamente verificar los resultados, saber si se ha realizado bien o mal, sino también realizar sugerencias o recomendaciones de cómo se debe mejorar. ¿Ya? Ahí parte justamente la mejora continua. Tal vez hay procesos, unos procedimientos que se han adoptado en otras empresas y se puede hacer un benchmarking. Entonces, justamente en esta parte de actuar es donde se hace el feedback, donde tú tienes la oportunidad de cómo mejorar tu actuar. Entonces ahí, por ejemplo, se fomenta bastante lo que es lluvia de ideas, se junta bastante dinámicas con los trabajadores para ver cómo se puede mejorar. Entonces se fomenta bastante lo que es la innovación en esta parte. Ahora, en el caso de lo que es seguridad, hay una certificación que son las OSHA 18001 y esta certificación no es obligatoria, pero a la larga se está volviendo una necesidad como empresa y te da un plus. ¿Por qué? Porque si tú estás certificado bajo una OSHA, te da tienes mayor reputación como empresa, como producto, como servicio. Ahora, obviamente, obtener estas OSHAs es un capital fuerte que necesitas, porque por esta certificación se paga bastante. Pero en algunas empresas, que sobre todo las grandes, la adoptan. Es importante, casi todas, la mayoría tienen una OSHA o una ISO. En este caso, lo que es seguridad lo tienen bien claro. Por ejemplo, en algunas minas, lo que son las petroleras, sobre todo manufacturas, empresas manufactureras les ayuda bastante ese tipo de certificación. Entonces, lo que se busca es justamente se encaminen esos estándares internacionales que también te facilitan entrar a nuevos mercados, ¿no? A nivel internacional. Entonces, ¿por qué? Porque estos son reconocidas en todo el mundo. Entonces, si tú tienes una OSHA, te puede dar un plus, como les dije inicialmente. Pero también no tenerlo y basarlo y poco a poco lograr certificación también te ayuda. ¿Por qué? Porque al final lo que buscan este tipo de certificaciones es un orden, mejorar